Hola y bienvenidos al podcast número 96 de Más Dividendos. Hoy estamos a 24 de marzo de 2023 y bueno, pues en una agradable tarde de viernes aquí juntos los tres. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, pues como tú bien dices, aquí disfrutando ya del viernes, que es el mejor día de la semana, probablemente, y muy contento de empezarlo con mi pareja estable, que sois vosotros dos. Pareja de hecho. Mm. Don Marcos, tú eres la mujer de la pareja, Marcos, ya sabes que te ha tocado el rol. ¿Cómo estás? Bueno, sois mujeres las dos. Yo soy Somos poliamórico. tus uríes, Mm. Marcos. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Pues nada, también como comenta Arturo, pues encantado de estar esta tarde con vosotros, cómo Di- no. dispuestos a aguantarnos una tarde más. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, vamos a empezar cuando queráis. ¿Qué tal si empiezas tú, Marcos, con un pequeño repaso de estos que sueles hacer de la semana y demás, ¿no? De una semana muy movida por Credit Suisse y ese tipo de cosas. Bueno, pues fíjate qué casualidad, ¿no, José? Que el último podcast que hicimos, me acuerdo que fue la semana en la que estuvieron las reuniones de inversores tanto de Magallanes y de Advalor que estuvimos comentando y que justamente pues les cogieron en máximos históricos de sus fondos y la curiosidad de que ese jueves, fíjate que yo pocas veces voy a reuniones de bancos privados y fui al de Credit Suisse. Tengo aquí el folleto y el bolígrafo, que me decía el otro día Alejandro Escribano en Twitter, eso ya es una reliquia de, para que te puedas quedar, ¿no? Y fíjate que además en la charla se estaba comentando lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento con el Silicon Valley Bank. O sea, qué cosas. O sea, es que el mundo, como también comentaba alguna vez Iván Martín, el mundo azaroso, ¿no? O sea, puedes hacer cábalas que luego el futuro siempre te sorprende. Y bueno, y por hacer un resumen rápido, desde entonces lo que es los mercados, bancos se han ido hacia abajo, pero vamos bien hacia abajo, han arrastrado también todo el tema de energía, han arrastrado a los tipos, o sea, todo lo que es lo que llamamos a lo mejor value se ha ido hacia abajo. Y lo que nos mola de la diversificación, ¿no? Y esto que comenta muchas veces Arturo y Manuel, ¿no? Lo que es la diversificación por factores, ¿no? Y mientras tanto, pues otras cosas como el Nasdaq e incluso el MSCI World la semana pasada estuvo subiendo y esta está saldando en positivo con todo lo que está cayendo. Y bueno, yo no sé si queréis comentar, yo de criptodivisas no tengo ni idea, pero las criptodivisas, pues en este punto de banca pánico, pues se han puesto como si fueran una, una reserva, ¿no? O sea, y se han puesto a subir también, pero bueno, yo de eso pues poca idea tengo. Lo que sí está, lo que me ha sorprendido, bueno, sorprendido, estas cosas ocurren, pues el bono a 2 años, que yo más o menos lo seguía en Estados Unidos, que estaba al 5%, pues hoy estaba mirando y está en el 3,6%. O sea, la curva, pues la curva con el del riesgo y de tipos, pues se ha ido hacia abajo. Y bueno, y obviamente, pues en unas semanas, pues la percepción y la prima de riesgo ha cambiado, ¿no? Y entonces, claro, las bolsas lo cotizan y se está pagando. Y poco más, ¿no? Bueno, estas son cosas que ocurren en el mercado. No sé, si queréis luego lo podemos hablar. A mí, desde luego, no tengo, yo, sin tener ni idea de valoraciones, de balances y de bancos, porque además, por mucho que leo, veo que hay opiniones contrarias, yo no tengo el sentimiento de 2008 o de 2011, como estoy leyendo por ahí, pero esto es mi percepción, o sea, de barra de café. Un poco más, porque eso es un poco lo que ha pasado desde la última vez que hablamos. ¿Cómo lo has visto tú, Arturo? Todo esta marejada. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcos de que no hay ninguna razón para pensar que esto pueda ser una cosa tan irrepetible, ¿no? O tan como lo de 2008, ¿no? Eh, lo que sí que es bastante sorprendente es que, o sea, yo no, evidentemente estoy totalmente desconectado del establishment bancario, pero lo de que Credit Suisse y Deutsche Bank, que es el que hoy está tomando también el camino del infierno, son vamos, una bomba, eso, o sea, y vosotros lo sabéis también, lo habéis visto por todas partes, eso es algo que es Vox Populi prácticamente, Uh-huh. pero es algo como que la gente parece que ahora de momento nos olvidamos, lo corremos a un lado, ¿no? Y claro, ahora cuando se ha liado con todo el tema este
Claro, porque el catalizador ha sido el banco californiano, parece ser, ¿no? Que no tiene nada que ver con los bancos europeos. O sea, pero nada que ver. O sea, que simplemente pues han sido incompetentes en cubrir su riesgo de tipos de interés, pero esto parece ser como ha dirigido el ojo de Sauron otra vez, ¿no? Hacia la banca, ¿no? Y nada, y Credit Suisse, pues nada, pues se vendió el fin de semana pasado. Así, con una cosa así bastante extraña, que se cepillaron a todos los bonistas estos de los cocos, y sin embargo a los accionistas no. Y hoy, pues no sé, pero he leído esta mañana en un momento dado que tenía iba bajando Deutsche Bank un 13%, que es una verdadera barbaridad, ¿no? Para un banco tan grande, ¿no? Y ahí están. Dicen que es por el tema este precisamente de el hecho de que parece ser que ha sorprendido que se puedan pulir a los bonistas, ¿no? Del tipo de capital del AT1 ¿no? Que tienen los bancos, que parece ser que es un capital que contribuye al capital regulatorio bueno, por así decirlo, ¿no? De los bancos. Y claro, había una percepción de seguridad, ¿no? Por tener por ser acreedor del banco sobre este tipo de capital, ¿no? Porque decías, hombre, si este es el tipo de capital que cuenta como capital duro, digamos, para efectos regulatorios, para poder dar más préstamos y todo esto, pues esto prácticamente se tendría que hundir el banco para sufrir, ¿no? Pero es que normalmente lo último que vale es el capital, ¿no? No la deuda, sino el capital de los accionistas, ¿no? Y sin embargo aquí los accionistas pues se han salvado, es decir, no se les ha llevado a cero, sino que se repartirán lo que pague, no sé cómo bien ha quedado la cosa, si han pagado en acciones o cómo ha sido la cosa, lo que pague VS, pero los del AT1 lo han perdido todo. Entonces, claro, los demás acreedores de AT1, pues claro, se ha planteado un escenario que no se planteaba, y esto parece ser que es lo que está detrás del lío de hoy de Deutsche Bank, ¿no? No sé. Yo había visto que en el tema, en cómo corre, digamos, la prelación, es que estaba puesto así. O sea, Sí, también me sorprendió y luego lo vi y digo, anda, pero si es que está así. No han hecho nada ilegal, pero parece, pero aún así, pues había otra percepción, ¿no? Aparentemente. Entonces, pues no sé. Lo del Banco Americano, ya digo que es algo, pues es paradójico, ¿no? Que es en un escenario de subida de tipos, que es cuando más tienen que ganar los bancos, resulta que ha sido lo que les ha tirado, ¿no? Y bueno, y no solo, no sé. Ha habido una cosa bastante rara ahí, que es que han decidido, a pesar de que en Estados Unidos los depositantes están protegidos hasta $250.000, que aquí en Europa son 100.000, como sabéis, pero han decidido rescatarlos a todos. Es decir, han pagado el gobierno americano, no sé a través de qué instrumento, pero ha decidido que va a cubrir al 100% los depósitos de todo el mundo, ¿no? En ese banco. Y esto, pues es un poco sorprendente, ¿no? Sobre todo en un país que supuestamente es el capitalismo salvaje y todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, aquí ya empiezan a comentar todos que como empiezan a salir más barato esto de rescatar, que con lo de Lehman Brothers que se vio, bueno, pero hay opiniones para todos los gustos, claro. Pero luego, por otro lado, si sabes que al final siempre te van a rescatar, pues al final siempre pues es normal que se corran riesgos sabiendo que va a venir alguien detrás a Claro. poner el colchón y la red, ¿no? Entonces, bueno, es la doble vara de medir, ¿no? Que siempre Claro, es que es una apuesta asimétrica un poco, ¿no? O sea, porque, bueno, sí, sabes que te juegas el capital que pongas, pero si sale bien, pues va a salir muy bien, y si no, pues, y bueno, y para los ejecutivos ya, pues la risa, ¿no? Entonces, no lo sé, es un tema muy interesante, creo yo, porque todo el mundo lo entendemos muy bien después de que ha sucedido. La típica cosa que ha pasado. Han salido unas crónicas ahí, vamos, o sea, pormenorizadas de todo, e incluso así con el timeline minuto a minuto, pero haberlo dicho antes, ¿no?
Bueno, es justo decir, fíjate qué cosa que en la charla de Advalor, cuando les preguntaron a Álvaro Guzmán, le preguntaron que por qué no llevaba bancos, esta fue una de las razones que esgrimió. Antes de hacer, digamos, de la valoración, pues dijo, bueno, dice, si los tipos suben, dice, a lo mejor será más técnico, pero ¿qué pasa con toda la renta fija que tienen? Que si los tipos suben, esos activos quedan dañados. Y lo dejó así caer, lo cortó, fue uno de los temas así rápidos que comentó, pero mira, a la semana siguiente ahí estaba. Sí, bueno, o sea, lo curioso muchas veces de esto, ¿no? Que como bien comentaba antes Arturo, parece que, bueno, en el caso de Credit Suisse o de Deutsche Bank inclusive, ¿no? O sea, ya son muchos años que se está viendo que la situación allí no era, vamos a decir, que no era la mejor posible, ¿no? Y sin embargo, pues en algún momento siempre ocurre, quizás cuando menos te lo esperas, aunque bueno, yo no sé si y por cualquier razón de lo más peregrina posible, pues al final acaban estos desenlaces, ¿no? Lo cual pues tampoco quita que efectivamente pues ya llevaban ya mucho tiempo en una situación un tanto complicada. De todas maneras, también creo que decir los bancos, ¿no? O sea, como tal, hay muchos tipos de bancos, ¿no? Hay muchos, me imagino que también, lo digo sin ser experto en tema bancario, pero vamos, que hay muchas posibilidades. Al final, no todos los bancos van a estar mal a la vez, quiero decir con esto. El tema es que con los bancos sistémicos muchas veces los tentáculos no sabes hasta dónde llegan, ¿no? Que eso sí que se aprendió bastante en la crisis de 2008, ¿no? Sí, bueno, también, claro, o sea, al final, y luego pues que al final el sistema bancario está siempre interconectado, es algo que es así, ¿no? Pero sí, es una época muy curiosa, ¿no? La verdad, y además lo que decís también, ¿no? Pues que sí que es cierto que la semana anterior todo el mundo era experto en Silicon Valley Bank y esta semana pues todo el mundo era experto en Credit Suisse y la semana que viene probablemente pues habrán expertos en una nueva tipología, ¿no? Lo curioso pues bueno pues que al final yo creo que cuando pasan estas cosas al final incluso el problema, ¿no? Yo creo que son análisis tan superficiales muchas veces que creo que se le lía más todavía a la persona que quiere informarse un poco, ¿no? Porque todavía yo creo que es demasiado pronto para hacer un análisis post-mortem más o menos riguroso de lo que realmente habrá pasado en la mayoría de casos y probablemente pues solo se conozcan pues algunas explicaciones más o menos superficiales, ¿no? Pero Bueno, yo creo que con el Banco Californiano sí que está bastante claro ya, ¿eh? O sea, ahí hubo una corrida bancaria clásica que además se propagó, se aceleró por las redes sociales, porque, bueno, pues estamos en el mundo en el que estamos ya, ¿no? Y antes, por lo menos, para ir a sacar la pasta tenías que ir allí casi a la ventanilla, ¿no? Del banco allí con el camión, ¿no? Y los sacos, ¿no? Y ahora ya, pues le das a un botoncito y te llevas los billions de la cuenta, ¿no? Y ahí sí que se vio que, a ver, a mí la explicación sí que me parece bastante sencilla de entender, ¿no? O sea, que no cubrieron, o sea, tuvieron o sea, una corrida bancaria en toda regla, ¿no? Porque alguien se dio cuenta de que los activos que tenían, que aunque contablemente no habían perdido, porque eran activos considerados para mantener hasta la madurez, ¿vale? Porque son los activos, la deuda en la que invierten pues los depósitos que tienen de los clientes y tal, para mantenerla segura y sacarle una rentabilidad. La compraron cuando los tipos estaban muy bajos y, claro, al subir los tipos esa deuda se deprecia, ¿no? Porque ¿para qué te la voy a comprar a ti esa deuda del 0% cuando la compro, cuando puedo comprar la que paga el 4%? Entonces el precio ajusta para compensar y que esa misma deuda la compres a un precio que te dé también esa misma rentabilidad que es la que hay en el mercado, ¿no? Entonces, pues nada, al quedarse sin liquidez, ha habido cosas muy bizarras, muy así de risa, como que ellos intentaron pedir líneas de crédito antes de vender esa deuda que tenían para mantener hasta su madurez, que, como digo, no te obliga a reconocerla al valor que realmente tiene el mercado, sino la puedes tener al valor nominal, es decir, al 100% de lo que... Y entonces, claro, ellos intentaron pedir préstamos poniendo esa deuda como garantía, pero resulta que la Fed cierra a las 4 de la tarde. Entonces, si vas después de las 4 de la tarde, hasta el día siguiente no van a hacer nada. Y en el mundo digital, increíble.
Y aquí, claro, tú a las 12 de la noche o algo así tienes que responder con lo que... o sea, tienes que ser capaz de conciliar con el resto del sistema interbancario pues tus salidas y entradas de capital. Y claro, como ellos solo habían tenido salidas porque se propagó esta historia de que lo que tenían tanta deuda del gobierno americano que a tipos bajos que podían no ser solventes si se consideraba el precio actual del mercado. Entonces fue como la pescadilla que se muerde la cola y se autorretroalimenta, ¿no? Empezaron a sacar más, lograron vender cosas, pero claro, luego en cuanto tuvieron que tirar ya, porque como la FED estaba cerrada a las 4 de la tarde, de esos activos que tenían para mantener hasta madurez, en cuanto vendas un solo bono de esos, ya tienes que poner al precio de mercado todos los demás. Eso lo dice la ley así, ¿no? O la norma contable. Y entonces, claro, entonces de repente todavía estás más quebrado. O sea, realmente no ha cambiado nada porque sigues teniendo lo mismo, pero contablemente estás mucho más quebrado que antes, ¿no? Y nada, y claro, entonces pues todo hubiera sido tan fácil a lo mejor hubiera sido una quiebra evitable si les hubieran dado una línea de crédito contra esos activos, ¿no? Porque lo gracioso, lo curioso es que los bancos lo que te mata muy rápido es la iliquidez. Es decir, si no eres capaz de... Por eso, normalmente los bancos centrales a los que tienen activos para respaldar les dan dinero, ¿no? O sea, porque no quieren que se queden sin liquidez. Pero, sin embargo, la solvencia le puedes ir dando patada para adelante durante mucho tiempo. Y aquí tenemos el caso de Credit Suisse y quién sabe si Deutsche Bank. Porque la solvencia, pues claro, mientras tú tengas liquidez y las entradas y salidas de capital no te arruinen, digamos, pues seguimos y ya veremos si a lo mejor la cosa se acaba arreglando pues a base de negocio, de comisiones, de lo que sea, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Cómo está simplemente el cambio de criterio de normas contables y demás, ¿no? Pues o incluso si el gobierno antes, a lo Draghi, ¿no? El gobierno americano hubiera dicho mucho antes, no hay problema porque si pasa algo vamos a cubrir a los depositantes. Igual basta decir eso para que los depositantes dejen de sacar el dinero, porque ellos dicen, ya, ¿para qué lo voy a sacar si el gobierno ha declarado que me va a cubrir? Y entonces ya el problema se acaba, ¿no? O sea, es bastante... A mí me parece bastante mareante, ¿no? Esta cadena de razonamientos, ¿no? Y que pensaba que ibas a decir que todo hubiera sido evitable si la FED hubiera cerrado en vez de a las 4 a las 10 de la noche. Hubiera sido evitable porque Claro. a pesar de todo tenían mucho activo de muy alta calidad, o sea, bonos del Tesoro americano, ¿vale? Es decir, y eso lo podían usar como colateral, como garantía. Sí, sí. En el caso del Credit Suisse, que el viernes los 50.000 millones que les habían dado de línea el banco suizo no fueron suficientes. Que al parecer la salida, lo que dices tú, ahora es un botón, la salida había sido masiva y entonces el fin de semana se precipitó todo. Y fíjate casualidad que hasta incluso Deutsche Bank, que es el que dices hoy que hoy estaba en entredicho, ¿no? Que estaba cayendo en bolsa a doble dígito, pues había dicho que había tenido muchas entradas de depósito en lo que se llama esto del flight to quality, claro. Sales de un banco y dices, ¿a cuál vas? Que eso es una cosa que a lo mejor en España ahora es como muy curioso. En los tiempos de 2008, pues todo el mundo decía, oye, claro, el del Banco Gallego, Guipuzcoano, Banco Herrero Pastor, pues me voy a los grandes, pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir del BBVA al Santander o a la Caixa? O sea, no lo sé. Pero fíjate que esto que dice realmente o sea, el viernes les dan 50.000 millones bajo la teoría de que el banco no es insolvente, porque si es insolvente lo tendrían que haber intervenido. ¿Pero qué cambia? O sea, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Es decir, porque realmente el banco lo único que ha hecho ha cogido los 50.000 millones y ha pagado a sus depositantes. Exacto. O sea, que es igual de solvente. O sea, puede ser más ilíquido, pero es igual de solvente que era antes de coger los 50.000 millones. Es decir, que ahí yo sí que tengo una crítica bastante considerable contra los reguladores, ¿no? Porque siempre parece que quieren solucionar la crisis pasada. Y nos damos cuenta, parecía que todo estaba bien, que todo era ya, que los bancos están sólidos, los balances están sólidos, y mirad dónde estamos otra vez, ¿no? Con esas dudas y con los reguladores diciendo no hay ningún problema, los bancos están más fuertes que nunca. O sea, si es por esto, si recordamos la última vez que dijeron que el sistema bancario era sólido,
pues ya nos podemos agarrar los pantalones, ¿no? Ya digo que no creo que vaya a ser así, pero... Bueno, de hecho en Europa no fue tanto en 2008, sino fue en 2011, o sea, cuando se hablaba de corralitos, que fue con el tema de Grecia y todo este tema. En Estados Unidos esto pasó un poco más desapercibido, pero aquí en Europa las bolsas en 2011 se fueron, vamos, muy, muy cerca de los mínimos de 2008, sin más, que fue bueno. Si os acordáis también que salió incluso a bolsa Bankia, acabáramos. Sí, o sea, sí. O sea, en aquella genialidad financiera de unir todas las cajas públicas, ¿no? Para hacer algo así más... Y tengo yo apuntado, porque me acuerdo que por entonces, ante esa situación que mucha gente estaba, ¿y cómo se saca el dinero? Digo, jolín, no vas a poner el dinero en un globo y te lo vas a sacar de España, ¿no? Y me acuerdo que mucha gente, en algunos sitios se ponían algo que se me quedó a mí grabado, porque yo, como sabéis, era y soy inversor de BRK. Decía uno, pues si está el mercado abierto, compro acciones de BRK. Y si estáis por la mañana, de Iberdrola. Digo, mira, aquí cada uno tiene su apretar el botón digo, para tener la salvaguarda. Pero fíjate, ese tipo de cosas que por entonces sí que había ese ruido en el sentimiento y tal. Yo no sé si es que ya como no salgo tanto a la calle desde que teletrabajo, no tengo ese sentimiento ahora con el tema. De hecho, podría tener el sentimiento de que a lo mejor es una oportunidad el hecho de que los bancos estén bajando tan fuerte como para a lo mejor correr un riesgo asimétrico de inversión. No lo sé. Ahí sí que lo desconozco totalmente, ¿eh? O sea, ya sabes que también está corriendo ahora pues mucho los artículos, ¿no? De Terry Smith explicando por qué él nunca invierte en bancos, ¿no? Le viene Dios a ver, ¿no? La situación. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que siempre, si tiras de hemeroteca, siempre puedes encontrar a alguien prediciendo lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, o sea, más o menos llevándolo un poco, aterrizándolo un poquito en un inversor medio, ¿no? Un inversor promedio. ¿Cómo pensáis vosotros, ¿no? Que habrá experimentado estos meses de pues empezar el año con bastante euforia, luego pues en las últimas semanas pues con más caídas, en fin, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, aquí habrá muchos barrios, ¿no, José? Pues la gente que esté invertida durante mucho tiempo, pues obviamente verá esto como algo natural del mercado, obviamente. O sea, los mercados no suben en línea recta y obviamente, pues en cuanto hay noticias, y todos los años las hay, o sea, pues obviamente este tipo de cosas no dejan de ser naturales al mercado. Entonces, bueno, pues habrá quien lo vea como una oportunidad. Si son inversores de añadir posiciones, pues a lo mejor aprovechan o seguirán con su sistema y punto. Y luego, pues personas a lo mejor que hayan comenzado, es que yo puedo comentar la anécdota de un amigo que por situación de trabajo, pues empezó a invertir, pero vamos, no hace ni 2 semanas. O sea, ha sido como muy curioso todo esto. Y me preguntaba y me decía, ¿no? que vaya mala suerte justo empezando con todo esto y viendo en televisión cómo las bolsas estaban cayendo. Y lo que le había apretado el botón del MSCI World. Y bueno, y como he comentado antes, pues el MSCI World de esto no se ha enterado. Si acaso ha subido, ¿no? Entonces, pues fíjate, ¿no? Lo que es la percepción de las personas, además, en lo que es en el corto plazo, porque cuando uno va a invertir, digamos, en bolsa, pues ya tienes que tener la perspectiva de 7, 10 años como poco y pensar que este tipo de cosas, muchas veces lo comenta Arturo, ¿no? Esto de que cuando ves los gráficos en el corto plazo ves los picos y en cuanto empiezas a extenderlos, pues empiezan a desaparecer y ya no nadie... Fíjate que siempre ahora volvemos a 2008. De 2011 nadie dice nada, que lo acabo de comentar yo, y en 2011 fue, si cabe, para muchas acciones o muchos mercados fue incluso peor. Y de Fukushima con Japón, pues se habla relativamente poco. Y el 2011 comenzó con ese trajín, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas ya, pues cuando empieza a pasar el tiempo, pues empiezan a ser picos que quedan los más grandes, pues quedará la pandemia o cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, no sé. No tengo una expectativa de lo que pueda pasar. Lo que sí es verdad es que, bueno, que fuera de lo que son los inversores, bueno, pues que pueden acabar de empezar o que lleven poco tiempo, yo creo que los inversores que lleven mucho tiempo, pues esto lo ven como algo lógico, normal y consustancial al mercado. A mí me hace bastante gracia el comportamiento ya digo, hay gente que, sobre todo nuestros oyentes y nuestros patreones, que esos saben mucho de hacer buenas inversiones, pero hay muchos otros que lo único que hacen es
saltar de un fondo a otro, ¿no? Y siempre, como el regulador decía yo antes, que soluciona la última crisis, pues está el fondista, ¿no? Que gana, que quiere ganar con el último fondo que ganó, ¿no? Y entonces, pues pasas de ese estado de invulnerabilidad por haberte subido al caballo ganador. Y bueno, a veces incluso gente que lo pone en las redes sociales, ¿no? O sea, lo comentamos, ¿no? Que parece que por donde van pisando deja de crecer la hierba, ¿no? Es decir, y se sienten seguros, ¿no? Por irse al que funcionó bien, o sea, después de haber pasado una mala experiencia con el anterior, que había funcionado bien anteriormente, y esto puede estar pasando, ¿no? ¿Cuánta gente no se habrá subido al value europeo y ahora estarán temblándole las piernas? Si no están buscando ya irse otra vez para las tecnológicas, y parece ser que los tipos no van a seguir subiendo y son las tecnológicas las que les van a salvar, ¿no? Pues no sé. No puedo estar más de acuerdo. Totalmente. Sí, además me gustaría unir esto, ¿no? Porque justamente Estructurero había comentado en un tuit y demás, decía, si son tan amables, podrían comentar a grosso modo cómo han cambiado la narrativa de los diferentes estilos de inversión, quality, growth, tipo A, RK, value, y quién, si es que alguien ha tenido años muy buenos de chiripa, ¿no? Y al final, básicamente es que es un poco todo lo mismo, ¿no? Yo creo que si pudiéramos diseccionar los años, año tras año, ¿no? Durante periodos, pues verías que la historia, o sea, el teatro es el mismo y los actores cambian, pero el teatro o el argumento de la obra es exactamente el mismo, ¿no? Vas que vas cambiando y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y no por ello es menos interesante lo que decía Horacio, esto de muchos de los que están en la gloria caerán y muchos de los que están en caídos recuperarán la gloria, ¿no? Y es curioso porque efectivamente hay inversores que tristemente pues se convierten en pisadores de minas profesionales, ¿no? Y es por esto básicamente, es decir, si al final el criterio que yo creo que es que también es lógico, ¿no? O sea, si al final si tú miras te asomas a las redes y tal, pues lo que se suele recomendar casi siempre es lo que está funcionando bien en un periodo de tiempo pues muy corto, ¿no? Entonces, ¿qué ha quedado de ello? Yo recuerdo épocas, pues joder, o sea, es que era el quality era todo, ¿no? Es decir, y se podía pagar cualquier precio porque lo importante pues era el modelo de negocio y todo lo demás eran paparruchas, ¿no? Y esto pues acaba lógicamente pues calcinado. Luego llega el growth, ¿no? Con las compañías también un poco, pues esto de que realmente no ganaban ni un duro, pero tenían crecimientos muy rápidos y tal. Y lo mismo, ¿no? O sea, aquí pues prácticamente era una salida del estadio después de otra y otra vez al hoyo, ¿no? Luego llega también un poco pues parte de materias primas, de compañías de gas, bueno, o sea, es que esta compañía, vamos, es la leche y el CEO es un genio que todo lo que toca lo convierte en oro como el rey Midas, ¿no? Y otra vez, pues eso, pues tropecientos inversores minoristas que van todos como moscas a la miel y al final todos acaban igual, es decir, al final todo esto siempre acaba un poco, el patrón es el mismo. Y yo creo que sí que es verdad, me imagino que toda la vida ha sido igual, lo que pasa es que ahora con las redes sociales y demás yo creo que tenemos un añadido, ¿no? Y es que es muy fácil, pues eso, pues actuar. Antes quizás hace X años, pues tú te juntabas con tu círculo más cercano geográficamente, luego eso fue cambiando de alguna manera y ahora pues lógicamente pues se siguen generando como cardúmenes inversores, ¿no? Un poco que van al calor de la empresa que digamos que está más de moda, ¿no? Y aquí ya abriríamos muchos melones ya desde que realmente, pues eso, pues acciones que se bombean mucho en las redes para que al final, pues bueno, pues uno es el que gana o unos pocos son los que ganan y todos los pobres que han entrado al rebufo, pues son los que acaban palmando pasta cuando no palman todos. Y con los estilos de los fondos, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, joder, ¿cuántos asesores de fondos que en teoría se venden como asesores de fondos, lo único que hacen es tirar de retrovisor, ¿no? Para decir, guau, es que este fondo lo ha hecho muy bien. O sea, yo cada vez que hablo de este fondo lo ha hecho muy bien,
ya un poco que se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Entonces, Te echas la mano a la pistola, ¿no? me echo la Como aquel, mano, ¿no? me echo la mano a la pistola, así a la cartera. Pero es verdad, y lo que me llama la atención más, es decir, joder, ¿cómo es posible, macho? O sea, que muchos, pues, o sea, que gente así sobreviva y es que al final mi conclusión ha sido que, claro, hay un pipeline, o sea, hay un suministro tan grande de inversores nobles que están continuamente entrando en los mercados, ¿vale? Los calcinados, la mayoría desaparecerán, ¿vale? Es decir, la mayoría desaparecerán. Los que no se hayan calcinado, pues puede que alguno aguante, pero siempre vas a tener una masa renovada, ¿no? De gente que se vuelve a acercar a los mercados por primera vez, que vuelve a dar, digamos, a tomar como información válida, pues eso, pues lo que le dice Pepito Fulanito porque tiene tropecientos mil seguidores, o porque no sé qué, no sé cuántos, o porque hace unos gráficos de colores muy majos. Y esto es algo claro, que yo creo que se acusa más todavía precisamente por esto, ¿no? Antes quizá nos quejábamos mucho de la prensa salmón, porque pasaba lo mismo, ¿no? El que estaba leyendo pues el diario no sé qué, ¿sabes? Y compraba las acciones del eco no sé qué o de no sé cuánto, y realmente es lo mismo, solo ha cambiado, pero la música es la misma, ¿no? No sé si... Bueno, es que esto es así, José. El número de personas que a lo mejor, incluso cuando publican su cartera, y además la gente le contesta, muy buena cartera, claro, y efectivamente, tú ves que tienen los 10 fondos que a 10 años tienen la mejor rentabilidad, pero luego la rentabilidad del inversor, pues esa está incluso negativa. O sea, eso está ocurriendo ahora, porque casi todo el mundo que hizo su cartera durante la pandemia, pues obviamente si cogió lo que era más pelotón, o sea, para arriba, pues hoy pues la está liando parda. Bueno, que quiero decir que luego al final no pasa nada, porque que levante la mano el que no haya empezado por ahí, ¿eh? O sea, fíjate que yo alguna vez comento Sí. lo de esto de la regla del 4, que yo siempre lo de la regla del 4 no es que sea la regla del 4 para lo que te hace falta de invertir para luego vivir de ella, sino que seas bueno, seas mal inversor, hasta que no pasan 4 años no vas a ganar un duro. O sea, porque al final tienes que pasar por este proceso. O sea, a nadie le gusta invertir cuando todo baja. Al final inviertes y encima si inviertes y si tienes incluso, muchas veces tú lo dices, José, incluso la mala suerte de empezar subiendo, pues sabes que después va a llegar el valle y va a ser luego al final todo comportamiento, de aprender la lección, de saber que tienes que tener algo diversificado, de que esto es tiempo, que aquí no es que en el mercado, como muchos dicen, hemos venido a ganar pasta. No, no, tú vienes a ganar la rentabilidad del mercado, o sea, que es la que sea. Y obviamente, pues una vez que tengas experimentadas este tipo de cosas, pues yo creo que ya todo pues lo aceptas de buen grado y aceptas que los mercados suben, bajan y no pasa nada, que es su naturaleza. Yo creo que aquí has hecho, bueno, aquí hay un tema que es interesante, ¿no? Y sobre todo con esto que hablamos de los estilos de inversión, y es que al final aquí cada cual viene a tocar su tambor, ¿no? O sea, yo creo que más o menos, pues, en fin, es decir, uno, pues eso, la inversión por dividendos, pues es las empresas que son lo mejor de lo mejor y no hay la rotación tiene que ser cero y el no sé qué, y cada uno tiene su bandera, ¿sabes? Y sus historias. Y al final lo más curioso de todo esto, yo creo, es que realmente no hay nada que sea 100% siempre cierto, ¿no? Y sin embargo es verdad que estas polarizaciones suceden. Entonces, vengo a decir todo este rollo, porque tú has dicho una pregunta muy buena, es decir, que es una buena cartera, ¿no? O sea, y el problema viene un poco aquí, que lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? Al final yo creo que con tantos programas, pues nos quedamos sin ideas, ¿no? Pero realmente lo curioso y que no nos cansamos de repetir, yo creo, es una cartera equilibrada, es una cartera que va a tener cosas que en un momento determinado van a ir bien, otras que no van a ir bien, y esto es normal, esto es lo deseable. Es decir, y sin embargo, pues lo que queremos realmente es aspirar a algo que sería como el principio este de la termodinámica, era del movimiento perpetuo, de cosas que son imposibles, es decir, simplemente no pueden ser. Y el inversor promedio, pues quiere pensar que sí que pueden ser, ¿no? Que realmente, o sea, sí que se puede asumir poco riesgo y tener buenas rentabilidades y que un 12% anualizado pues es algo normal y and so on,
y esto pues se granjea al final por unas cantidades de dolor y de rechinar de dientes increíble, vaya. Sí, es que es muy importante entender, es que es lo paradójico, ¿no? O sea, la renta variable es el activo que mejores rendimientos ofrece, pero a la vez, pues es el que mayor prima de riesgo exige también, ¿no? Es decir, es en conjunto, ¿no? Es decir, porque lo que no hay que olvidar nunca es que la gente no es idiota, es decir, la gente te paga, o sea, la rentabilidad que tú sacas al invertir es por asumir un riesgo que otra persona no quiere asumir. ¿Vale? Es decir, que ese riesgo sea que el valor que se le da a ese riesgo sea excesivo, eso es otro cantar. Pero, pero el riesgo está, ¿no? Es decir, el riesgo de que tú te metas en renta variable o en renta fija, me da igual. Es decir, siempre hay un riesgo, el riesgo nunca es cero. Y entonces el que se queda con el activo asume ese riesgo que el que lo vende no lo quiere tener. ¿Vale? Es decir, eso es importante de entender y no podría ser una cosa sin otra, porque si no hubiera riesgo, el mercado nunca se movería, ¿no? Exacto. Entonces es un poco paradójico, pero bueno, es así, ¿no? Vamos, que la gente siga haciendo esto, ¿no? Porque así es como el inversor racional, en el buen sentido de la palabra, inteligente, es como puede ahorrar, ¿no? Y puede rentabilizar sus ahorros, ¿no? Si no, pues no se podría. Yo, dos cosas que habéis comentado, interesante, bueno, lo que comentabas tú, José, pues la tipología de inversión. Fíjate que la inversión en los mercados que podemos llamar desarrollados, ¿no? O sea, claro, porque siempre que la gente dice, sube la bolsa, sube, ¿no? Pues siempre estamos mirando pues el S&P 500, la bolsa europea, ¿no? Bueno, como dice Arturo muchas veces, todo porque no miramos la bolsa de Rusia, ¿no? Que a lo mejor ya los datos históricos ya no son los mismos, ¿no? Pero bueno, que si nos marcamos datos históricos en bursátiles a largo plazo en mercados desarrollados, pues tipologías pues de dividendo, de value, de growth, en el largo plazo al final obtienen la rentabilidad del mercado y unas más o por encima o por debajo del mercado no han ido mal, ¿vale? Y lo que comenta Arturo, bueno, pues yo, o sea, comento aquí que la charla, alguna vez hacemos referencia, creo que también lo he hecho antes, pero vamos, lo que ha comentado antes Arturo creo que es muy interesante con el arreglo de que se paga siempre una prima de riesgo y mira, y aunque nos quede un poco lateral, pues yo vuelvo a recomendar que se vean la gente que se vea la charla que dio tanto Arturo como Manuel de inversión para conservadores por factores, porque creo que es, esclarecedora de lo que acaba de comentar Arturo. Sí, desde luego eso es tal cual, ¿no? Yo creo que al final el inversor que se acerca de nuevo a los mercados pues siempre tiene un camino pues complicado, al final es lógico y yo creo que por mucho que nos cueste pues uno va haciendo pues a base de coscorrones también, ¿no? Y lo único pues que siempre lo ha habido y siempre lo habrá, ¿no? Es decir, yo leía hoy una entrevista a un asesor, bueno, así de estos un poco famosillos y demás. Mi opinión suya no es demasiado buena, ¿eh? También vaya por delante que lo... Y bueno, y una de las cosas que decía ahí era que para el próximo pelotazo, ¿no? De tal, y dices, joder, macho, o sea, ya vamos mal, ¿no? Es decir, claro, o sea, lo que pasa es que esto es lo que te encuentras al salir, ¿no? Es decir, ahí fuera tienes de todo, es como la historia de dos ciudades de Dickens, ¿no? Te vas a encontrar con el mejor de los mundos y el peor de los mundos, ¿no? Y yo creo que cuando te vas haciendo la experiencia, que lo único que te va haciendo es que las canas cada vez se te vean más y las ojeras y las arrugas, pero además de eso, pues te va quedando un poco ¿cómo te diría yo? Ese pozo de saber distinguir, pues decir, mira, pues esto no es bueno para mí, o esto no me interesa, o esto realmente... Y ya es mucho, ¿eh? O sea, yo creo que para un inversor recién llegado a los mercados ya es más importante saber dónde no tiene que entrar o por dónde no debería de ir, que muchas veces el tener muy claro el plan, que yo creo que nunca... O sea, yo creo que si os preguntara a vosotros, o al menos si yo me pregunto a mí mismo, esa sería mi respuesta, yo por lo general nunca tengo claro al 100% qué es lo que tengo que hacer.
pero Wow. muchas veces tengo claro al 90% qué es lo que no tengo que hacer o no Eso quiero es. hacer. Exacto. Y no olvidemos esto de que normalmente no eres tú quien encuentra tu aversión al riesgo, sino es tu aversión al riesgo la que te encuentra a ti. Lo que dices, José, es así. O sea, la gente por lo general siempre hay nuevas personas en el mercado que lo que quieren escuchar es que hay una ventanilla donde se regala el dinero y poco más o menos pues que les digas dónde está. Entonces, cuando quieren escuchar eso, pues ya está el canto de sirena puesto. Y claro, y es lo más fácil, es a donde se llega de la manera más rápida y bueno, y supongo que hasta que no se aprende por la experiencia, pues no hay otra. Bueno, y no olvidemos que la industria fomenta esto también, ¿eh? Es decir, desde Por todo tipo de supuesto. rankings, baremos, estrellas y demás cortoplacistas que realmente no son lo mejor para educar al inversor neófito o al inversor voluble, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Yo es que fijaros que este tema a mí, o sea, me genera contradicciones internas muy grandes, ¿no? Porque a mí realmente me da pena, ¿no? Me da pena, ya no sino por gente a lo mejor, pues oye, pues que tiene recursos muy limitados y bueno, pues en un momento determinado el poco dinero que tiene, que le ha costado un montón de ahorrar, pues se le va por el aire por este tipo de cosas, ¿no? Y por otra parte luego, pues también es verdad que va pasando el tiempo y empiezas a darte cuenta de que es como un poco como si vieras un documental de National Geographic en el cual el león se va a comer digamos, a la cebra, ¿no? O lo que sea. Es decir, esto va a pasar y tú no eres más que un observador inercial y no puedes estar todo el día en la sabana tratando de salvar a las cebras del mundo, porque entonces los leones se morirían y a mí me cuesta mucho, ¿eh? Yo reconozco que yo creo que Cuando soy... cuando tienes a tu niño al lado y te pregunta, oye papá, ¿y si están mirando que se le va a comer, por qué no la salvan? Claro, sí. Y bueno, y a veces yo bueno, soy tan subnormal que yo mismo soy el niño que piensa, joder, macho, qué pena, ¿no? O sea, no harías... Pero sí, o sea, yo creo que esto al final, cuando uno lee... A mí me gusta mucho leer historia, ¿no? Y hay muchas cosas que te das cuenta, joder, macho, o sea, dices, ¿cómo es posible que esto se haya repetido tantísimas veces en la historia de la humanidad? Que es que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y al final, pues la conclusión es clara, se repite porque es naturaleza humana y contra la naturaleza humana no, y el instinto, cuando se junta instinto y demás, contra esto no se puede luchar, ¿no? Es decir, habrá siempre un porcentaje de gente pues que lógicamente extraerá ciertas lecciones y tal, y otros pues que por mucho que quieran hacer, pues vaya, o sea, no podrán hacer absolutamente nada, ¿no? Yo creo que todo lo que sea pensar y demás, pues es muy... tiene un consumo de energía bastante importante. Entonces, al final, pues o sea, si puedes de alguna manera evitarlo, pues lo vas a intentar evitar, ¿no? Y es muy triste porque al final, pues claro, acaba siendo pasto a veces tienes suerte y puedes dar con gente que sea honesta, pero muchas otras, pues lógicamente no. Y la gente que está más predispuesta o es más activa en la captación de ese tipo de perfiles, pues son los que se dedican a vivir de esto al final, ¿no? Es que tiene todo el sentido, o sea, al final es un ecosistema, ya te digo, de la sabana africana, o sea, no hay que irse muy lejos. Pues yo creo que ha llegado el momento de pasar a las preguntas. Hoy no tenemos demasiadas, así que podemos empezar un poco. Camacho, como siempre, pues abre fuego, ¿no? Con estas preguntas tan trascendentales y tan interesantes que dan mucho juego. Que dice, ¿por qué creen que los que realmente saben de inversión no dan consejos sobre ella, mientras que los que no tienen ni idea sí los dan? Porque la ignorancia es atrevida, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que se ha contestado a sí mismo, ¿no? Es decir, precisamente, o sea, en la pregunta está la respuesta, ¿no? O sea, ya he dicho que me quería enrollar, pero es que no creo que podría mejorar, que pudiera mejorar, perdón, la pregunta con una respuesta. Pues porque precisamente unos saben y otros no saben. A ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La respuesta corta es el famoso adagio, digamos, asiático de quien sabe no habla, quien habla no sabe, ¿no? Que yo creo que tiene mucho de verdad. Yo pienso que al final hay una cosa que me parece interesantísima y que llevo algunas semanas leyendo mucho sobre ello,
Y bueno, de hecho estuve también pues viendo varios vídeos del psiquiatra este de Pablo Malo, ¿no? Que es un tío muy majete y que tiene un libro de los peligros de la moralidad y tal, que parece interesante. Aún no lo he podido empezar, pero bueno, sí que está viendo bastante. Y entonces el hombre en cuestión, pues lo que comenta también son sobre las simplificaciones, por ejemplo, muchas veces, es decir, la gran facilidad que tenemos los seres humanos a ir a simplificaciones a problemas complejos, ¿no? Yo creo que al final esto es pura lógica, ¿no? Totalmente, porque al final hay ciertas cosas o ciertas disciplinas que son muy complejas y hay muchos matices, ¿no? Y cuando tú no eres consciente de los matices, es muy fácil triangular, porque cualquier problema complejo lo puedes triangular en soluciones muy sencillas. Entonces, esto yo creo que también es lo que hace, pues lo que muy bien dice Camacho, ¿no? Es decir, que ves a gente pues que tiene a lo mejor pues 18 o 20 años, que deberían en muchos casos a lo mejor estar pensando en otras cosas más lúdicas y bueno, pues los oyes un poco hablar prácticamente pues como si estuvieran de vuelta de todo, ¿no? Y hay muchas cosas, de muchas ramas de conocimiento que los gradientes de grises son muy muy grandes y conforme más vas buceando en ello y más experiencia vas acumulando, te vas dando cuenta de que menos sabes, ¿no? Y de que hay un océano pues todavía más grande. Entonces, al final, cualquier afirmación, eso también pasa, ojo, que también pasa muchas veces con gestores y con gente que en teoría debería saber un poco más. Yo siempre que veo, pues esto, ¿no? Las afirmaciones están ahí, un tipo de perfil que es muy curioso, ¿no? Del típico, digamos, gestor, por ejemplo, que si te metes con su estilo de inversión, pues parece que se pone como una mona, ¿sabes? Pero sin embargo sí que él es capaz de criticar todos los estilos de inversión diferentes, que no pasa nada, ¿no? Y al final en todos los casos te vas dando cuenta que hay un porcentaje pues muy grande de simple y llanamente de ignorancia, ¿no? Yo creo que luego se puede vestir más con más o menos, como diría yo, con más o menos habilidad, ¿no? Para hacerlo pasar por otras cosas, pero al final no deja más que ser ignorancia y esto es lo que hace pues que muchas veces lo que más ruido hace son las cosas que están huecas, ¿no? O sea, que no hay demasiado dentro. Esto, José, como diría este Goethe, ¿no? Con el conocimiento las dudas se acrecientan, ¿no? Pues a mí me pasa que yo prefiero no dar consejos y prefiero decir qué es lo que yo haría. Y luego, pues que cada uno, bajo su responsabilidad, haga lo que piense adecuado. Principalmente por lo que dice Camacho, porque yo cada vez que pasa más tiempo, pues parece que cada vez sabemos menos, ¿no? Entonces, pues bueno, poco más que añadir a lo que habéis comentado. José, del proverbio asiático este que has dicho, ¿te salió en un esto que dan en los chinos, de esos que abres así la galleta? La galleta y te sale ahí eso, o lo habías leído en un libro tuyo de esos? Sí, esto me pasó, estaba yo paseando una tarde pues una primavera y demás, ahora que estuve allí en San Francisco y entonces me pedí una galleta de la fortuna y salió ahí eso, sí. Qué guay, macho. Eso es salió... encima algo de lo que te mola, ¿no? Que salga un proverbio sobre algo del tema que te interesa, macho. Me salieron dos y luego otro era eso, ¿no? O sea, conocerás a un buen amigo que será tu cruz y te estará dando la tabarra durante muchos años, ¿no? Y sí, no ha errado, o sea, no ha errado en ninguno de los dos buenos consejos. ¿Y el tercero qué te ponía? ¿Te acuerdas? El tercero no. Te salió una URL que ponía patreon.com/másdividendos. Apúntese aquí y financie este show, ¿no? Este show que... Muchas gracias a los patreones y a los que no son, a los que son patreones también por cuenta bancaria, ¿no? Por transferencia, sí. ¿No? Que también nos ayuda mucho y nada, y gracias. Sí, la verdad es que estamos súper contentos. También, bueno, no le hemos dado demasiada importancia, pero bueno, también estamos abiertos si el proyecto es interesante y demás y bueno, y cumple con los estándares más o menos que tenemos marcados. Si alguien quiere patrocinar uno de los podcasts también, pues también es posible dirigiéndose a Marcos en concreto. Muy bien. Marcos Álvarez me parece que es, ¿eh? No sé si has hecho bien el apellido. Marcos Álvarez. A Marcos Álvarez, sí. Eso es. Lo has dicho en concreto, no sé qué, no. Marcos Álvarez. Exacto. Vale. Bien, la siguiente pregunta que teníamos por aquí de Enferimber66 decía: en estos tiempos agitados vuelve a la palestra el tema de las pensiones.
un joven como yo, entre 40 y 50 años, ¿cómo debería afrontar la inversión? Un plan de pensiones, fondos de inversión, el poco dinero que uno pueda ahorrar, guardarlo en la cuenta corriente, gastarlo como si no hubiera un mañana. Con 2 hijos la jubilación es solo una palabra. A ver, pensiones va a haber. Quiero decir, yo es que ese tema de que si las pensiones están en entredicho, pensiones va a haber. Creo que no hay riesgo de que no haya pensiones, creo que hay riesgo de que la tasa de reposición sea la que es actualmente. Fuera de todo eso, ¿significa que tenemos que prepararnos para ello? Bueno, pues bien, justo también como dice Arturo antes, la contestación va ahí. Planes de pensiones, pues correcto, pues los hay. Fondos de inversión, pues un producto pues muy bueno para ahorrar dinero y cuando pueda hacerlo, con lo que pueda, pues ya está. Yo creo que con lo que está diciendo ahí y haciendo algo, digamos, normal, creo que no va a tener ningún problema. A ver, o sea, yo lo que creo es que realmente no hay un zapato para todas las tallas, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que tener en cuenta, porque cada persona al final pues no deja de ser un mundo. Hoy ha sido interesante porque en Más de había en uno de los hilos, ¿no? De independencia financiera que hizo también uno de nuestros ilustres foreros, pues también comentaba un poco pues cómo con las bajadas que había habido pues en renta variable y demás estas últimas semanas, pues como que bueno que se le había complicado un poco el escenario, ¿no? El tiempo de una persona entre 40 y 50 años hasta la jubilación pues es bastante dilatado. Y en todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que yo soy quizá por ser más conservador, creo que, pues bueno, pues que al final son muchos años y pueden pasar, o sea, cualquier plan que puedas hacer, pues te puede pasar aquello de Tyson, de todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la mandíbula o algo así. Y realmente, o sea, es tan grande la variabilidad que pueda haber que realmente es muy complicado ver cómo uno pues se podría desenvolver. Yo haciendo un poco como ha dicho Marcos, yo diré lo que hago yo, ¿no? Yo creo que al final a mí me parece súper interesante pues el hecho de tratar de ahorrar e invertir. En mi caso es 100% renta variable lo que hago. Y yo creo que, bueno, pues el plan de pensiones ha sido interesante también hasta, bueno, ahora lo han reducido a 1.500 euros al año, a no ser que te vayas a uno de empresa, con lo cual el atractivo que pudiera tener pues es bastante reducido. Luego, pues los fondos de inversión, pues por supuesto también, claro, es escoger la combinación que mejor le venga. Guardarlo en cuenta corriente creo que es uno de los grandes errores que hay. Al menos yo siempre he considerado que mi liquidez en muchos casos pues eran compañías que tenía en cartera y demás, que podría deshacerlas en caso digamos, de que vinieran mal dadas. Y de hecho de esto estoy hablando con Arturo esta semana en una conversación interesantísima. Que iba yo a Barcelona, ¿recuerdas, Arturo? Que comentamos en el viaje. Pues bueno, según lo cual, al final, sobre si era bueno amortizar hipoteca o invertir y demás. O sea, hay muchas combinaciones, ¿no? Y si quieres este razonamiento que comentaste, Arturo, podrías desarrollarlo un poco más. Es que me pareció muy interesante ver tu punto de vista. Bueno, como digo tantas cosas, pues no sé si me acuerdo exactamente. Sí que me acuerdo que te dije que, vamos, estamos en una época, o sea, que los tipos reales son negativos, ¿no? O sea, eso sí que lo estuvimos hablando porque la inflación está mucho más alta que el dinero que te están dando. Entonces, entonces no tiene mucho sentido. O sea, es bastante racional ahora mismo el no amortizar hipoteca, ¿no? O sea, mientras la puedas pagar, evidentemente, ¿no? Porque realmente amortizarla, o sea, o sea, el dinero que tienes es gratis, ¿no? Es decir, y lo puedes utilizar en rentabilizarlo, ¿no? E intentar vencer a esa inflación por lo menos, ¿no? No sé qué más estuvimos, no recuerdo ahora mismo. ¿Iban por ahí los tiros o...? Sí, tal cual. O sea, Pues es importante el componente psicológico, porque a lo mejor es que tú duermes más tranquilo con amortizar la hipoteca, aunque no tenga sentido económico financiero, ¿no? Es como cuando la gente que dice que alquilar es tirar el dinero en cualquier contexto. Pues sí, tío, pues si a ti te mola tener tu casa, pues olé. ¿Vale? Es decir, aunque no tenga sentido financiero, ¿no? O sea, pero hay que separar muy bien pues, los planos, ¿no? El plano emocional, el plano financiero, es decir, es importante, ¿no? El plano de que tu señora esté contenta, esas son las cosas importantes de la vida, ¿no?
Perfecto, seguimos si queréis con la siguiente, ¿vale? Que decía Rubiniev, buenos días, muchas gracias por este nuevo podcast y por la oportunidad de que les hagamos preguntas. Supongo que lo comentarán cuando traten la actualidad de los mercados, pero quería preguntarles su opinión sobre el sector bancario, en especial el europeo. Parecía que iba a ser uno de los grandes beneficiados por el incremento de los tipos de interés y de repente ahora parece que todo se viene abajo. ¿Es el miedo recientemente desatado alrededor de los bancos algo temporal? ¿Son los problemas de las entidades afectadas hasta el momento extrapolables al sector en general? ¿Ven el sector atractivo o creen buen momento para entrar ahora que todo el mundo huye? Son buenas preguntas, ¿no? Es decir, antes hemos estado hablando sobre esto. A ver, ¿cuánto va a durar? A ver, el tema del sector bancario es lo que decíamos, está tan interconectado todo entre sí que se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. ¿Vale? Es decir, con esto no estoy queriendo ser más alarmista ni nada, es decir, es simplemente que no se saben las derivadas de lo que puede pasar, ¿no? Y ya, bueno, incluso la conexión con los gobiernos, ¿no? Los bancos grandísimos y los estados, ¿no? Realmente forman parte de esa institución, aunque sean privados, pero están metidos ahí hasta las trancas, ¿no? Muchas veces con políticos o expolíticos en los consejos y tomando decisiones, ¿no? Entonces, ¿es un momento para comprar o no comprar? Pues no lo sé. O sea, sorpresa, ¿no? No lo sé. El tema es que el sector financiero probablemente es el más difícil de analizar. O sea, los reguladores yo creo que intentan hacer cosas para hacerlo más seguro, pero no lo consiguen, ¿no? O bueno, a lo mejor sí, pero lo que quiero decir es que siguen viniendo estas crisis como las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, no sé, yo puestos a elegir, creo que hay sectores mucho menos dados a sorpresas y mucho menos volátiles, ¿no? Y tendencias seculares. Entonces yo, pues lo que dice nuestro amigo Fernando, la salud, el sector salud y el sector consumo, pues sabes que mientras el mundo sea mundo, pues va a seguir. Y dices, y los bancos también, sí, los bancos también, pero ya hablamos de entidades apalancadas, o sea, con balances súper opacos o súper complejos, a lo mejor, ¿no? Pero el sector salud y el consumo no es así. Y yo también diría que la tecnología, ¿eh? Porque yo pienso que la tecnología es algo que es lo que ha fomentado la evolución del hombre y creo que va a seguir hacia adelante y cada vez más, ¿no? Entonces, Arturo, acabas de hacer el resumen de la última conferencia de Terry Smith. O sea, no bancos, y eso no que coches, no lo he visto, y eso no, que no lo he visto. no cíclicos, no bancos, no coches, no cíclicos, staples, farma y tecnología para el mundo del mañana. Vivís en la misma calle, ¿no? Erais vecinos de... Eso es, allí no, pero él vive en Mauricio, ¿eh? Que Sí, es un listillo, Sí, ¿eh? se ha ido lejos ahora, sí, a vivir la vida. Uh-huh. Sí, allí en un agradable clima es un buen sitio para el meridional. do nothing, ¿no? Un buen sitio para... Efectivamente. No, hombre, para el do nothing es bueno cualquier sitio, ¿no? Pero vamos, allí todavía mejor, ¿no? Sí. Ciertamente. Sí, Templeton también estuvo en las Bahamas, ¿no? Gran parte de su vida y el hombre, vamos, estaba más a gusto que un arbusto. Desde luego que Allí sí. donde FTX, ¿no? O sea, la gloriosa plataforma de Sam Friedman, no sé qué, Eso es, sí. ahí en las Bahamas. Tiene que ser un sitio curioso las Bahamas. Tienes ahí una concentración de tiburones y barracudas importante, ¿no? De tierra. Sí, tiene pinta de ser la cueva de Alibaba, sí. Es verdad. Aquí un apunte, así vamos por tirar, porque estaba diciendo que ese sector es atractivo el tema financiero. Quiero decir que yo no tengo mayor opinión, pero sí es verdad que leyendo, igual que en otras ocasiones el sector financiero cuando estaba en entredicho, pues estaba en entredicho y nadie daba un duro con él, ahora es verdad que hay mucha discusión, ¿eh? O sea, quiero decir, hoy por ejemplo la Citi, pues otros analistas están diciendo que lo que está ocurriendo en Deutsche Bank no tiene ningún sentido. O sea, otra cosa es que luego lo que dice Arturo, esto sabes cómo empieza y nadie sabe cómo acaba. Quiero decir que ahora por lo menos hay gente que piensa que el sector financiero está en oportunidad. Y lo que se ha llevado por delante, que es el sector energético, que muchas veces como es un sector que está muy, muy endeudado, que en este momento no lo estaba tanto porque habían hecho la pasta anterior y que a lo mejor pues también está de oportunidad, ¿no? O sea, que quiero decir que hay cosas encontradas, que igual que en otras crisis parecía que todo el mundo estaba en el mismo punto bajista, pues ahora lees cosas de los dos lados.
Yo te diría aquella famosa frase adaptada de ¿dónde están los yates de los analistas? También, sí. Totalmente. Tuché, es un muy buen punto, Arturo. Sí, totalmente. Bien, F. Gabriel. Más que una pregunta, les voy a proponer un razonamiento. Puede que sea un tema un tanto espinoso, pero me interesa conocer su punto de vista. Llevo tiempo intentando observar, analizar y entender a las nuevas generaciones, las que actualmente están en el instituto o en la universidad, con nulos resultados, sobre todo a la hora de entender. Las únicas conclusiones que he sacado son que, uno, no los entiendo, los veo como pollos sin cabeza y me dan miedo, evidentemente no el 100% de ellos, pero la gran mayoría. Dos, viven en el capricho, la egolatría y la inmediatez. En base a eso, y teniendo en cuenta que en 10 o 15 años serán una gran masa consumidora o no, me pregunto a mí mismo cómo sacar dinero de ellos, y la única idea que se me ocurre es ganar dinero a cambio de sus impaciencias, sus necesidades de inmediatez. Yo me veo con paciencia y creo que eso me puede hacer ganar dinero, porque la inmediatez tiene un coste. No sé qué opinan ustedes, supongo que tendrá su visión propia de las generaciones venideras, pero ¿cómo se les ocurre capitalizar la venida de dichas generaciones? ¿Tienen ustedes alguna idea rompedora que tengan a bien compartir con nosotros? Como decía, no espero que me den respuestas, es más bien escuchar su punto de vista sobre este tema. Quiero aclarar que es posible que haya algún miembro del foro que esté actualmente en la universidad, o incluso en el instituto, aunque esto último lo dudo. Para aquellos que estén en este foro y en ese rango de edad, decir que muy probablemente ellos formen parte de ese pequeñísimo porcentaje que se queda fuera de mi comentario anterior. Y una vez más, muchas gracias por su tiempo. ¿Quién empieza? Yo creo que mejor Marcos esta vez. Venga, a ver. A ver, yo es que no es que quiera negar la mayor, ¿no? Porque es que estas cosas creo que siempre se escuchan hasta desde los tiempos ancestrales, ¿no? Los hijos que están viniendo no son como los que ahora, esto no es igual y siempre ocurre siempre lo mismo. El Claro, abuelo Cebolleta, ¿no? sí, si lo miramos en el punto, claro, si lo miramos a lo mejor, Arturo, por tu caso, o por, bueno, por nosotros todos que tenemos hijos, pues yo es que vamos, estoy súper ilusionado, porque vamos, creo que van a hacer grandes cosas, claro, pues, son nuestros hijos, pues qué vamos a pensar, pero bueno, que lo pienso de verdad. Entonces, no sé, la verdad es que siempre tengo un pozo optimista al revés con todo esto, la verdad. Pienso que, lo hemos comentado bastantes veces, ¿no? Creo que el mundo va mejor, creo que las herramientas que aparecen son potenciadoras de las capacidades de las personas, creo que la innovación y la capacidad de las personas se va a potenciar, la persona que tenga ganas de hacer algo creo que lo va a hacer a pesar de las trabas que le pongan porque será su ímpetu, eso va a hacer que la sociedad vaya a mejor y no sé, igual que muchas veces se comenta justo lo contrario, ¿no? Que va a ser de nuestros hijos, ¿no? Van a vivir pues eso, van a vivir peor que nuestras generaciones y este tipo de cosas y tal, y lo pensamos en el sentido contrario, volvemos a decir que no, que es muy probable que nuestros hijos, lo más seguro que igual que nosotros vivimos mejor que nuestros padres, nuestros hijos vivan mucho mejor que nosotros y además es lo deseable, pues en este caso pienso que las generaciones que están por venir pues lo van a hacer mejor que ahora y tendrán herramientas para superarlo. Pero vamos, eso es mi impresión de charla de café aquí de amigos que estamos. ¿Y tú, Arturo? No sé, a mí, o sea, con todo el cariño, no me ha gustado mucho la reflexión. Me ha parecido un poco, por un lado, pues yo no creo que o sea, la gente joven, todos hemos hecho tonterías y hemos, o sea, en base a nuestro contexto. Ahora el contexto social es el contexto social que hay. Cuando el contexto social era el nuestro, Exacto. seguro que mi bisabuelo habría pensado lo mismo que se puede pensar de los de ahora, ¿no? Y decir, ostras, pues a ver cómo aprovecho, ¿no? A ver, yo lo entiendo bien, o sea, cómo se aprovechan las tendencias de consumo, es lo que está diciendo él, ¿no? Es decir, pues no sé, hay que ser un buen analista de consumo. Es decir, hay que estar un poco ahí, o sea, seguir un poco a mi no admirado Peter Lynch, ¿no? Y estar un poco al cabo de la calle de qué es lo que
qué es lo que... Yo me acuerdo que Fernando también nos lo contaba, ¿no? Es decir, cuando yo todavía no tenía ni puñetera idea, decía, bueno, los jóvenes, o sea, de Facebook pasan 80 pueblos, eso es para 40, 50 para arriba, ¿vale? Es decir, y ni siquiera tal, están con el Snap o están con el no sé qué, pues claro, hay que relacionarse con ellos. Hay que vivir, hay que ponerse en su cabeza, y esto es lo que si pretende un poco, porque es una pregunta un poco de análisis fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a ese segmento pues hay que ser un experto en el sector este de fast moving goods, ¿no? De productos así que se mueven rápido, estilo IKEA, estilo Zara, estilo, ¿no? O sea, que van rotando. Eso es, estilo. Y algunos que ni me sé, de las bebidas estas estilo Monster, que es una de las empresas que más se ha revalorizado de la historia, me parece. Es decir, claro, hay oportunidades, pero es muy difícil, ¿eh? Y sobre todo hay que tener un poco más de empatía, amigo, ¿no? Con ellos, porque si quieres aprovecharte, ¿no? de sus tendencias, ¿no? Además, eso no va a garantizar nada. O sea, incluso, o sea, quiero decir, podrás pensar que las tendencias que vayan a seguir podrán ser esas, pero eso no va claro, si fuese tan fácil garantizar la rentabilidad sobre una tendencia, pues, de hecho, como acabas de decir tú, Art, que son tan cambiantes. Yo voy a añadir una cosa, ¿no? A modo de anécdota también. O sea, estoy muy en la línea de lo que decís. Esta semana, pues bueno, me pidieron si podía acudir, ¿no? Pues eso, pues un poco como mentor a un hackathon de estos, ¿no? Que hacen, que se juntan pues un montón de estudiantes y tal, y tienes un poco que ayudarles. Entonces, bueno, pues a mí me pareció muy curioso, ¿no? Hablando con el equipo, los equipos, ¿no? Con los que pude compartir. Bueno, o sea, en primer lugar, efectivamente, lo que decís de las redes sociales es tal cual. Ellos tienen una soltura súper grande, ¿no? En todo tipo de redes sociales, dejando pues muchas que son para dinosaurios, inclusive algunas que todavía nosotros prácticamente no hemos llegado a tocar tampoco demasiado, pues ellos ya las ven muchas pues como muy perdidas, ¿no? Pero quitando toda esa reflexión de que ellos pues han nacido ya en ese como nativos digitales, y eso los que también tenemos hijos pequeños, pues también yo creo que lo vemos que tiene una soltura muy grande. Al final no deja de ser lo mismo, es decir, había gente brillante, absolutamente brillante. O sea, yo creo que cuando yo estudiaba, pues había gente, digamos, de mi clase que eran unos auténticos descerebrados, como me imagino que los habría en la escuela de mi padre, de mi abuelo, y probablemente pues los haya a día de hoy también en la de mis hijos, ¿no? Entonces, yo no veo ahí una parte diferente, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos estado empanados, o sea, que hemos estado todos pues muy apardalados durante parte de nuestra vida, y eso pues realmente tampoco influye. ¿Cómo aprovechar esa tendencia demográfica? Eso es el gran reto, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tendencias que a priori pues sí que es verdad que son bastante llamativas. La primera es la de la gente mayor. Yo creo que es una tendencia pues bastante evidente, ¿no? Y yo creo que donde se están moviendo ya una gran cantidad de dinero, y probablemente se moverá mucho más de cara a futuro. Y luego, pues respecto a la gente joven, pues bueno, pues hay muchas partes en las que, pues por ejemplo, si una parte importante de la sociedad más joven, pues en vez de tener casa en propiedad, pues tiene casa de alquiler, pues ahí ya hay una parte interesante, ¿no? Por donde mirar. O sea, es un poco pues ver también los hábitos. Ellos, por ejemplo, pues es cierto que en muchas cosas pues utilizarán las cosas como servicios, ¿no? El famoso software as a service aplicado pues a prácticamente a casi todo. Entonces, al final muchos modelos de negocio que puedan partir de bases en vez de tener que realizar un pago para tener algo en propiedad, sino de tenerlo como algo recurrente, pues también es interesantísimo, ¿no? Y luego, pues yo creo que Arturo ha dado la clave, pues convivir con ellos, ¿no? Al final, yo ya te digo, en un rato que estuve con ellos, pues claro, te llaman la atención muchas cosas, ¿no? De realmente ellos cómo se manejan con ciertas cosas, ciertas aplicaciones, ciertas... Entonces, pues bueno, al final es así, ¿no? Y por supuesto, no... Nosotros en nuestra época muchas veces, yo creo que esto lo hemos dicho todos, ¿no? Es decir, sabiendo lo que ahora sé, ¿no? Hace unos años pues hubiera sido todo muy diferente ya, pero es que cuando eres joven hay muchas cosas que no sabes y las tienes que descubrir, y en ese sentido yo creo que la juventud que viene por delante pues es gente estupenda, vamos. Yo
yo no creo para nada que sea peor ni mucho menos, o tampoco mejor, ¿eh? O sea, creo que igual que toda la vida, vaya. Totalmente, todo se va a repetir, José. Eso recuerdo haber visto un meme de esos, ¿no ves? Que siempre nuestros padres pues siempre nos decían, venga, salís a la calle, que en mis tiempos estábamos jugando a la peonza y a las chapas y tal. Claro, pues, llegará un momento en el que le digamos a nuestros hijos, venga, hombre, que en mis tiempos estaba siempre con la consola. Y claro, ¿qué será lo que hagan ellos, no? Para que yo les diga ese tipo de cosas. Bueno, pues cada época y cada generación pues tendrá sus cosas. Pues fenomenal, porque esto ya nos lleva a la última pregunta de Irde, que también ya nos mete de pleno en el futuro, en la cual pues nos dice que ChatGPT agita las redes sociales cada pocos días. Lo están utilizando ustedes para mejorar su productividad en algún aspecto, aunque podríamos estar en el pico de hype. ¿Qué opinión tienen sobre su integración, este proveedor o similar, en nuestros procesos productivos, como anteriormente fue el email o recientemente la videollamada? De hecho, bueno, o sea, antes de que contestéis, hay un hilo bastante interesante aquí en Más Dividendos, ¿vale? En el cual se trata este tema, pues bastante y demás. Y la verdad que, bueno, yo creo que siempre es interesante, ¿no? El poder ver cómo la inteligencia artificial, cómo el chat GPT, cómo todo esto pues está influyendo. El hilo se llama Sobre la IA y por qué debería importarnos. Y bueno, hay un usuario nuestro que es Enrique, con QW, que vamos, que yo creo que está muy al día de todos los movimientos de Microsoft, de Google, de si posiblemente se acaban metiendo otros también dentro de ese terreno, y lo recomiendo también. Dicho esto, ¿quién de vosotros se anima a empezar? Yo lo único que quería decir, ahondar un poco, bueno, o lo que quería decir, ahondar un poco lo que has dicho sobre Enrique, que porque sea gratis y porque lo esté escribiendo donde lo escribe, no se debe infravalorar porque es una persona con mucho conocimiento sobre este sector. Es decir, que podría estar escribiendo en un periódico, a lo mejor mucho mejor que muchos periodistas cuando da sus insights, ¿no? Cuando da sus perspectivas sobre esto, ¿no? Entonces, pues totalmente recomendable suscribirse a ese hilo y ver lo que dice. A mí esto que dice me da muchísima pena, la verdad, porque es muy triste muchas veces. Yo creo que el contenido que hay en Más que afortunadamente y gracias a personas como Enrique, precisamente, que él es Patreon y que ayuda al mantenimiento el hecho de ser gratis hace que mucha gente no se tome ni la molestia muchas veces de poder leerlo. O sea, tienes delante un tesoro de información incalculable, o sea, con gente cuyos conocimientos, o sea, probablemente, ya te digo, están muy, muy bien pagados en el mercado, y tiene a bien el compartirlos con todo el resto del mundo. Y muchas veces pues pagaría, si le pidiesen en una comunidad pues pagar un porcentaje al mes, probablemente lo leería con mucha más fruición. Y como el hecho de que esté a su disposición una comunidad entera, que además no tiene publicidad ni tiene nada más y que está mantenida plenamente por gente de primerísimo nivel, o sea, cuyo coste horario es altísimo, pues bueno, yo creo que es una pena que esto no se valore lo suficiente, ¿no? La verdad que Sí, con todos los cantamañanas que hay cobrando suscripciones ahí por basura o peor, ¿no? O sí. sea, Sí, ciertamente es así, pero bueno, contra esto nosotros lo único que nos cabe, somos hombres de honor y mantenemos nuestra palabra desde el primer día haciendo lo que tenemos que hacer, pese a que, en fin, pero es así. oye, Bien, para la respuesta a la pregunta, seguro que Marcos va a decir lo mismo que yo, porque lo hemos hablado muchas veces, o sea que le cedo la palabra. pero lo dirá más amigablemente. Pero más amigablemente que yo, difícil. Bueno, iba a decir yo que contestaras tú, Ar, pero Ajá. claro, o sea, bueno, es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Bueno, pero te dejo lo de la raíz cuadrada para ti, porque en el caso que me compete a lo mejor a mí en lo que es mi trabajo personal, o sea, sabéis que me dedico a SAP, llevo más de 25 años, o sea, para mí esto ha sido lo más disruptivo que he podido vivir yo en lo que personalmente hago. Ahí O tienes sea, sesgo de recencia, ¿eh? puedes Que Internet también ha sido muy Sí, disruptivo, ¿eh? quizás porque a lo mejor en mi trabajo ya no me incidía tanto. O sea, quiero decir, en este es que me ha incidido directamente. O sea, yo el hecho de que esté dando una formación sobre un código fuente, o sea, sobre una programación específica, y que le pueda decir
de manera a un alto nivel, o sea, poco más o menos como lo que estoy hablando contigo ahora. O sea, oye, hazme un programa que me saque los pedidos y que me lo haga, que compile, que funcione y que además me corrija incluso los míos. O sea, eso a mí me ha hecho cambiar cómo tengo yo que formar a la gente. Y me ha hecho cambiar incluso muchísimos procedimientos, porque claro, si pienso que esto lo voy a descubrir solo yo, ojito, quiero decir, es que yo tengo que poner esta información como formación base sobre la gente porque la gente va a competir con esto, obviamente. O sea, esto es, pues eso, algo digamos que no podemos dejar pasar ya desapercibido, o sea, porque es que funciona, es que es algo, vamos, para mí a lo mejor pues eso, puedo tener un poco de hype porque me aplica directamente, pero la verdad es que no pensé que iba a funcionar o hacer las cosas que hace de la manera que las hace. Y luego, por la otra parte que me da muchísima productividad es en casa, porque los deberes de las niñas pues me los quita a todos. O sea, no sé a vosotros, pero yo esto de que ChatGPT les explique las cosas, incluso muchas donde ya casi no llego, porque ya o se me ha olvidado, porque ya mi capacidad ya me queda un poco baja, pues ChatGPT ayuda a responder en problemas y en capacidades y a multiplicar capacidades de nuestros hijos de manera exponencial. Yo esto, bueno, pues Arturo, te dejo la palabra a ti, pero si alguna vez hemos hablado de la raíz cuadrada de la calculadora, pues esto es así. Sí, no tengo mucho más que añadir. A mí me parece que esto está aquí para quedarse, que no es ninguna moda pasajera, que no es que puede haber hype, pero en este caso hay mucha señal en el ruido. Yo me he hecho usuario premium de ChatGPT, porque solo las cosas con las que me ha ayudado ya me vale la pena pagar, y eso que tampoco es que lo esté usando a lo loco, pero vamos, o sea, extraigo muchísimo valor de él, ¿no? Y bueno, lo que has dicho, y la anécdota de la raíz cuadrada es que a ver quién se acuerda de cómo hacer una raíz cuadrada, ¿no? O sea, ahora le das a la calculadora y ya, ¿no? Pues esto es igual, es decir, es una buena habilidad y hay que fijarse un poco porque el razonamiento superficial puede ser el ChatGPT te lo da todo, esto no tienes que esforzarte, bla, 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 ¿no? Pero no, es que para aprovecharlo bien, la habilidad que hay que coger es aprender a hacer buenas preguntas. Exacto. Y esto es muy difícil, porque para tener una buena respuesta tienes que saber precisar muy bien qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que quieres obtener. Y bueno, yo creo que los que sabemos programar tenemos algo de ventaja ahí, ¿no? Porque evidentemente cuando tú escribes un programa no puedes ir con ambigüedades, ¿vale? Entonces ese modelo mental lo tenemos un poco más trabajado, pero luego aquí estamos hablando ya de lenguaje natural, texto libre y demás, entonces pues sí, es una habilidad que creo que va a ser imprescindible, o sea, como saber usar la calculadora, no como saber hacer la raíz cuadrada, pero sí como saber usar la calculadora. Y bueno, y yo, o sea, no sé a dónde vamos a llegar realmente, ¿no? Es decir, yo esto no me lo esperaba, por ignorancia, pero vamos, estoy tan contento, ¿no? Y bueno, el tema de... Y lo que más me alucina es, porque es, bueno, según lo entiendo yo cómo funciona, pues que va componiendo palabras, pues por la probabilidad de que se repita la misma palabra y tal. Pero es que el ChatGPT 4 ya juega al ajedrez, ¿no? Y dice, ¿pero cómo que juega al ajedrez? Sí, juega al ajedrez. Yo he visto por ahí, hay un señor en un blog que se puso a jugar al ajedrez con él. O sea, entonces, ¿cómo ha aprendido esto a jugar al ajedrez, no? Es muy fuerte, ¿no? Es muy... Seguro que algún doctor en inteligencia artificial, en teoría de la computación y tal, te lo sabe llegar a explicar, pero ojo, que esto está acelerando de una forma muy, o sea, es la ley de Moore ya elevada a todavía más, ¿no? Entonces, pues sí, ya digo, pienso que ningún hype y que es una habilidad muy interesante y se nos abre para la humanidad, o sea, un potencial muy interesante.
Yo eso que comentas de saber hacer las preguntas, se lo que decía a mis hijas, digo, tan importante ya como saber hablar en inglés, digo, es saber hablar a la inteligencia artificial. De hecho, creo que va a ser lo diferencial. A mí me parece interesantísimo. Yo llevo un tiempo metido en este tema, ¿no? O sea, para la inteligencia artificial, sobre todo aplicada, pues cuando tienes líneas de producción, líneas robotizadas, lo que sea, que tienes un poco que lo que se llama el mantenimiento preventivo dirigido, ¿no? Que es un poco el ver qué puede fallar para dar probabilidades de fallo, ¿no? Depende de... Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención precisamente es eso que estás diciendo tú, Arturo, y es que todas las máquinas son grandes emisores de datos, es decir, todas las plantas tienen una grandísima cantidad de datos y luego pues los algoritmos, el software te pueden ayudar un poco también a ir depurando esa información, ¿no? Y después ir dando probabilidades de que suceda X o Z, pero la parte más importante de todas, lo que es realmente diferencial es saber exactamente qué es lo que tienes que medir y por qué. Es decir, y esto no te lo da en sí la inteligencia artificial, sino que es un proceso que al final el tío que lleva más años allí en la planta de mantenimiento y demás y tal, tiene más o menos claro qué cosas, primera, qué cosas cuando ocurra un fallo, la desgracia va a ser mayor, ¿vale? Por una parte. Y por otra parte, es decir, es esa combinación del chef de decir, oye, si combino los datos con esto, con lo de esto y con lo de esto, realmente me merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que al final no está muy lejos de lo que era una calculadora digamos, de estas que utilizamos en la Universidad de HP. No sé si os acordáis, estas que eran tan unas morcillas gigantes y tal, y que podías... La de la notación polaca inversa. Sí, bueno, que podías meter chuletas ahí y tal, de que tú fíjate, o sea, a mí me preguntas por alguna fórmula de resistencia de materiales, de no sé qué, de fluido mecánica y no me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, que es así de triste, pero Tú estabas más ocupado con otro tipo de fluido mecánica en aquella época, ¿verdad? corramos un tupido velo sobre esos temas escabrosos. Pero sí, vamos, realmente es esto, ¿no? O sea, es decir, la importancia en sí es, la herramienta te facilita muchas cosas para poder hacerla, pero la parte importante es la parte del razonamiento y del cómo, y esto no, yo creo que en sí no va a cambiar, ¿no? Luego, además, también hay muchas inteligencias artificiales no pasarían un test de Turing de estos, ¿no? O sea, que todavía queda mucho por hacer ahí. O sea, realmente cuando le repites 5 veces la misma pregunta a una inteligencia artificial y no te da las 5 veces el mismo resultado, como creo que pasa también con ChatGPT a veces y demás, pues aún queda un poquito de camino, ¿no? Pero bueno, Yo lo del eso test de Turing no pondría la mano en el fuego, por ti, aquí en esta afirmación que acabas de hacer, no lo sé. Yo eso es lo que he estado leyendo y demás, pero bueno, igual en estos últimos tiempos avanza todavía más. Puede ser. Bueno, el otro día leí que ChatGPT 4 ya está en el primer 1% de los rigurosos exámenes para ejercer la medicina en Estados Unidos. Ojo el dato, ¿eh? Bueno, yo eso que comentas, Arturo, o sea, igual aquí voy a dar aquí un poco un rollo emocional, pero vamos, vosotros lo sabéis porque os lo dije, pero hace unos años mi padre estuvo al borde de que le ocurriera todo, 6 meses de pruebas de todo tipo, fue una casualidad por lo que le salvaron la vida. Y yo le puse el otro día al ChatGPT los síntomas de manera generalista y a la primera salió su enfermedad. Bueno, a ver, al final es el futuro, claro, yo creo que es innegable y además es algo muy positivo, ¿no? Si se utiliza adecuadamente, que yo creo que al final es para lo que está diseñado. O sea, el mundo va a cambiar mucho. Yo recuerdo cuando nosotros éramos pues jovencillos o niños, aquello de los entrenadores personales, yo creo que no había, nadie lo tenía. Y hoy en día pues hay mucha gente que se gana muy bien la vida haciendo de entrenador personal, ¿no? Y es fenomenal porque ayuda también a mejorar la nutrición, la salud, en fin, que hay muchas cosas que ha permitido precisamente la evolución. A mí me da mucha rabia, de hecho lo oigo mucho cuando se habla de que la automatización, que quita puestos de trabajo, que no sé qué, que es y esto el que lo dice, por lo general suele ser un cretino, ¿sabes? Que no ha estado en su vida en una planta de producción y no le ha tocado nunca hacer trabajos penosos y realmente horribles, ¿no? Entonces, hay ciertos trabajos que no deberían de ser realizados por una persona. O sea, deberíamos de tener respeto suficiente por las personas para que nadie tuviera que pasar por ahí.
¿vale? Porque son cosas pues que son muy peligrosas, es decir, nadie debería jugarse la vida trabajando y a día de hoy sigue siendo una realidad que mucha gente se juega la vida trabajando, ¿no? Y esto no debería de ser, es decir, entonces al final la automatización o cualquier cosa, digamos, de cambios a futuro muchas veces lo que hace es evitar en primer lugar, si lo tiene que seguir haciendo una persona, pues que sea mucho más seguro, ¿no? Yo creo que esto ya es un paso importante. Pero en segundo lugar, si se puede evitar que lo haga una persona, es decir, porque alguien tiene que morir trabajando, ¿no? Es decir, no, es un sinsentido. O porque alguien tiene que tener enfermedades después durante toda su vida por hacer un proceso que es peligroso para una persona. Pues en esto yo lo veo exactamente igual. Es decir, lo que pasa es que es la siguiente evolución que todavía nos cuesta un montón de verlo. Es decir, hay un montón de trabajos que simplemente, o sea, son ultra tediosos o que realmente son o no lo son pero son muy mejorables y demás y siempre el ser humano siempre tiene la grandísima habilidad de que luego se crearán nuevas profesiones porque luego pues habrá más tiempo libre y habrán otras profesiones diferentes y cosas que a día de hoy pues ni siquiera soñamos, ¿no? Entonces no sé, yo en eso soy bastante positivo. Eso que comentas, José, estaba pensando, vamos, yo de los primeros proyectos que fui vamos, al norte, a las minas de Asturias, y vamos, ya por entonces era un sinsentido que el hecho de que se bajase a por carbón, que era caro, inservible, para que luego saliese más caro tratar a personas de silicosis, no tiene ni, vamos, no sé, es que hay cosas que, como dices, creo que la gente tendría que leerse este libro, ¿cómo se llama? Economía en una lección, ¿no? De Henry Hazlitt, ¿no? Porque, joder, que cuando se inventó la linotipia, cada vez había más libros, no menos. Porque a mí eso de que se lea ese libro no me parece bien. ¿no? Yo lo bajaría a la mina. Lo bajaría ahí a la mina y verías tú si aprendía lo mismo del libro, pero versión acelerada. Ahí ya no lo vería mal, no vería mal que una tuneladora haga las cosas de una manera más automática y demás. Pero sería muy importante que muchos de estos tiparracos, pues que realmente que tuvieran la penosidad por la que tristemente pues nadie debería de pasar. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues la verdad es que se nos ha pasado el ratito muy rápido. Yo he disfrutado muchísimo, chavales. Siempre. Como siempre. As usual. Como siempre, amigos, sí, desde luego. Vamos a intentar mantener un poquito más la regularidad. Siempre decimos lo mismo, nunca lo conseguimos, así que estas palabras se perderán como lágrimas en la lluvia. Buena película. Pero lo intentaremos. Yo creo que los tres estamos con muchas ganas de Buena película y mejor persona. Exacto. Señores, buenas tardes de esta agradable tarde y nada, que pasen un buen fin de semana. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por aguantar nuestra chapa un ratito más. Y oyentas. Y oyentes. Con X. Eso. Muy bien, señores. Hasta luego. Buen fin de semana. Venga, amigos, un abrazo. Hasta luego.